Es un honor para nosotros presentar hoy el libro de don José Cuenca Anaya. Ha sido director del Gabinete Técnico del Ministro, secretario general técnico, director general de Europa y Asuntos Atlánticos. Fue embajador en Bulgaria y también en la Unión Soviética, en Grecia, en Canadá, y ha publicado diversos libros. Hoy presentamos el libro Cataluña y Quebec, las mentiras del separatismo, de la editorial Renacimiento, y contamos como presentadores de excepción también a dos académicos de esta casa, a don Ignacio Camacho y a don José Gómez Marín. Querido embajador, y a todos ustedes. Miren, los separatistas que piden un referéndum de autodeterminación como el de Quebec y una ley de claridad como la de Quebec tienen mala suerte. Y la mala suerte está ahí, porque resulta que cuando se celebró aquel referéndum y cuando se redactó aquella ley, previa consulta, por cierto, al Tribunal Supremo de su país, el embajador de España en Canadá era don José Cuenca Anaya. Y además de su experiencia diplomática, tiene capacidad intelectual, honestidad moral y vis política suficiente para decidirse a desmontar una por una todas las patrañas que esos reyes de la patraña llevan tiempo divulgando. De eso trata este libro, que constituye una concienzuda, densa, meticulosa y argumentada réplica a las falacias sobre las que se sustentó la rebelión nacionalista. Un libro que, por desgracia, no tiene, a pesar del esfuerzo de su autor y de la complicidad de lectores como ustedes, el eco mediático que el independentismo alcanza con su enorme, y por qué no admitirlo, eficaz aparato propagandístico. De hecho, como el autor relata en el prólogo a esta nueva edición, tuvo dificultades para publicarlo en Cataluña. Vamos, que las editoriales allí residenciadas se negaron, con pretextos que a duras penas lograban encubrir la sumisión paralizante a una atmósfera de miedo. Todas salvo dos, ediciones insólitas, que se atrevió a darlo a la imprenta en un arranque de autonomía profesional y de entusiasmo. Y ahora el querido Abelardo Linares, exquisito editor cuya vocación literaria es perfectamente compatible con su compromiso ciudadano. Así que aquí estamos, conscientes de que seamos los que seamos, tenemos razón. Y con personas como el embajador Cuenca, la vamos a defender aunque sepamos que la mentira da la vuelta al mundo, mientras, como se suele decir, la verdad se abrocha los cordones de los zapatos. Este libro es, de principio a fin, una refutación de la gran mentira nacionalista, del falso paralelismo con un referéndum que se celebró porque hay una pequeña diferencia con España. La Constitución canadiense lo permitía. De los bulos sobre los que se basó el procés, desde el España nos roba hasta la posibilidad de que una Cataluña independiente pudiera ser internacionalmente reconocida, pasando por la ficticia, heroica resistencia del independentismo a las tropas franquistas. Es una refutación de la ocultación deliberada de que tras la ley de claridad, que entre otras cosas establecía porcentajes agravados para la secesión y autorizaba también la autodeterminación de los territorios no soberanistas, el apoyo social al separatismo se desplomó en Quebec hasta la insignificancia. De la idea de que todos los males de Cataluña provienen de un inexistente maltrato por parte de España. Es una refutación documental, histórica, demoledora, rigurosa y, sobre todo, necesaria. Porque uno de los errores, quizá el mayor, que ha propiciado la reclamación secesionista es la resignación, la ausencia de una pedagogía clara que combata los mitos y la propaganda con que el nacionalismo ha engatusado a una parte significativa de la sociedad catalana. Y en ese sentido, se echan en falta muchos más esfuerzos
como el de José Cuenca Anaya. Déjenme decirles, sin hacer eso que ahora se llama spoiler o reventarles nada, que este libro está escrito desde el optimismo. No desde el optimismo en boga de un discurso político que confunde la normalidad institucional con el apaciguamiento o que compra apoyos parlamentarios en el mercado negro de los privilegios. Se trata de un optimismo regeneracionista, basado en la convicción, ojalá acertada, aunque algunos tengamos dudas al respecto, de que a la hegemonía del actual supremacismo catalán le queda, como al canadiense, poco tiempo. Una generación, sostiene el autor, y quizás menos si la democracia, el Estado y la ciudadanía españoles se toman el asunto en serio. Se basa Cuenca en que la respuesta constitucionalista, la de la ley, ha hecho deflactar la unidad soberanista y provocado un patente conflicto interno que acabará desangrándola por dentro. Ojalá tenga razón, ya digo, aunque contribuiría mucho a ello que hubiese más gente embarcada en el intento de dar la batalla intelectual que el poderoso movimiento rupturista propaga con indiscutible éxito. Y también si hubiera unas políticas de Estado, como las que reclama en el último capítulo, capaces de apostar por un modelo realista que desarme el conflicto mediante un diseño integrador basado en la concordia, la convivencia y los intereses compartidos. O quizás simplemente, aunque esto no lo dice él, con una pedagogía de la frustración que enseñe a los nacionalistas a gestionar el fracaso de sus caprichos. Por las páginas anda también el famoso debate republicano entre Ortega y Azaña. Ya saben, el del primer estatuto de autonomía, el del encaje pragmático, el de la conllevancia, el de las lealtades constitucionales que acabarían entonces y ahora traicionadas. Y viene el caso porque el fondo de la cuestión sigue siendo el mismo o similar al cabo de 90 años sin que ningún gobernante, cito literalmente, haya sabido corregir este rumbo equivocado. A la luz de la experiencia española y canadiense, Cuenca establece una premisa esencial para cualquier solución, que es el respeto a las leyes, cuyo cuestionamiento, como jurista y servidor de Estado que es, le irrita profundamente. Esa es la lección que desprende este libro y que pudimos constatar también durante las convulsiones de la sedición de 2017, que sin ley no hay libertad ni democracia y que no es posible ninguna clase de convivencia sin respeto a las reglas. La ley, que como él bien recuerda en el texto, el llamamiento a defenderla y cumplirla efectuado por el rey Felipe VI fue lo que detuvo el golpe y frenó a los insurrectos. El Estado de Derecho, cuya hegemonía esencial reivindica este libro con pasión de liberal, conocimiento de jurista, experiencia de diplomático y rigor de académico. Y por cierto, con un estilo muy bien compuesto, una prosa de escritor culto, sólido, brillante en el lenguaje y contundente en los conceptos. Créanme, merece la pena leerlo, porque uno sale de él mejor armado intelectualmente para rebatir los embustes populistas que el nacionalismo divulga con provecho manifiesto. Y también salimos con la tranquilidad de que, como decía León Felipe, quizá no sepamos muchas cosas, pero a estas alturas no sabemos todos los cuentos. Muchas gracias. Conocí al embajador Cuenca en Atenas. Fui a buscarlo con su primer libro en mano, intrigado por ese paisano diplomático que me había descubierto el infalible olfato de Antonio Burgos. Un castellano antiguo me encontré, un castellano antiguo, eso es lo que son, lo que somos, histórica y geográficamente los andaluces. Histórica y geográficamente los andaluces, cuya cuidada y discreta presencia dejaba traslucir ya los primores de su esmerado estilo. Una sintonía y una amistad a primera vista que tantos años no han logrado averiar, pues me unen con firmeza a aquel anfitrión de la residencia ateniense de la calle Herodes Atticus, cuya prosa me había permitido ya adivinar desde mi primera lectura. Recuerdo que el embajador extremó su cortesía disponiendo un menú, sería justo decir la señora embajadora fue la que dispuso el menú, coronaba la presencia de la perdiz roja,
Ese suculento pájaro esquivo, y según cierto bestiario antiguo nobilísimo, al que el jaulero acecha, atento a su canto encelado, inspirado en el variadísimo repertorio del pájaro, que va desde el reclamo vigoroso o el canto de cañón, al recurso sabio del silencio que atruena el campo, del paciente piñoneo con que entretiene a la hembra, al estrepitoso maullido que aseguran los del aguardo que estremece a las hembras expectantes. Este embajador posee un nivel prosístico excepcional que le ha permitido hacer del hermoso pero humilde universo campestre, su Sierra de Segura no ha de encontrar mejor espejo, con toda seguridad. Digo que le ha permitido hacer del hermoso pero humilde universo campestre de su Sierra de Segura un soberano objeto literario trufado con habilidad con la materia viva que es la experiencia campurriana. Esto es de una auténtica psicología y también, por qué no decirlo, de una sociología siquiera parda que convierte su grato acento costumbrista en una lección magistral sobre la muy desconocida existencia de nuestros territorios rurales. Él conoce su historia, trata a sus guardabosques, frecuenta a sus paisanos, inventaría su fauna y reconoce la flora. Tentado estoy, y tengo razones para decirlo, que árbol por árbol. La Sierra Caliente, lean ustedes La Sierra Caliente, uno de sus más bellos libros, o sus inspirados relatos campesinos, deslizándose con deleite sobre el cómodo plano de una prosa que no ha faltado quien empareje con las más eximias del siglo pasado y de lo que va de este, tan desmandado y a menudo tan trivial. Pero he de renunciar a la nostalgia ahora para ocuparme del personaje que presentamos hoy en esta Real Academia. José Cuenca, el diplomático, el embajador José Cuenca, no solo ha sido un embajador de especialísima fortuna en sus destinos, sino un diplomático curtido en cuantos puestos claves hay en exteriores. Ya lo ha puesto de relieve Ignacio Camacho. Lo que le ha proporcionado la rara experiencia que luego su talento ha sabido aprovechar en sus difíciles misiones. Primero en la Bulgaria del Pacto de Varsovia, al menos de la Bulgaria comunista. Luego en la convulsa URSS de su amigo Gorbachev, con quien tanto aproximaría luego la amistad, en la Atenas de los Papandreou y finalmente en Ottawa, en el Canadá de Trudeau, donde pudo conocer de primera mano el conflicto secesionista de Quebec. La Nueva Francia, la bella región, se decía en Francia, al menos cuando yo estuve de estudiante en Francia, mis profesores de la Sorbona se referían a Quebec como la bella región, que algunos cegatos del negocio separatista catalán tratan de equiparar sin el menor fundamento al que con la anuencia, no con la ayuda y protección del propio gobierno del Estado, aflige a Cataluña y por consecuencia humilla a España entera. El libro que hoy presentamos es ni más ni menos que el argumento redondo contra las tesis catalanistas y muy en especial el mentís definitivo a la trampa quebequiana esgrimida por sus autores por la razón elemental de que los dos referendos celebrados en Canadá contaban, al contrario que en el caso español, con la legitimación explícita de su sistema legal. Como se verá, los lectores del libro verán, el autor insiste en el hecho clave de que más de la mitad de los españoles catalanes en modo alguno comulga con la falacia de la mayoría republicana y antiespañola, disconforme, porque sabe de sobra que más que un ideal, eso que traen entre manos, más que un proyecto de sedición incluso, es un simple pero pingüe negocio. Este embajador no perdió el tiempo en Canadá, sino que supo acercarse lo mismo a la cumbre del poder constituido que a aquel movimiento sedicioso, para conocerlo de cerca, que si en algún momento contó con considerable apoyo electoral, hoy se ve reducido a su mínima expresión parlamentaria, como quién sabe si se verán reducidos más pronto que tarde los trujimanes empeñados en desespañolizar a Cataluña, una de las Españas más genuinas. Por lo demás, el embajador Cuenca no pretende convencer a esos rebeldes sin causa, quiero decir, de lo que ellos conocen de sobra.
Solo, dice él, busca airear sus mentiras, explicar a propios y a extraños los argumentos que paradójicamente quizá no han sido expuestos y explicados de una manera debida mientras ha durado el conflicto. Y digo a propios y extraños porque desde luego no se trata de ilustrar a los cerriles que viven de la falacia independentista y de su negocio, sino de exponer ante el propio gobierno de España la lamentable falla del discurso amparador con que viene justificando su indigna manga ancha frente al chantaje rebelde. ¿O es necesario insistir en asuntos tan elementales como el imprescindible imperio de la ley, la obediencia y el respeto a los tribunales de justicia, y hasta el escándalo que supone la evidencia de esa traicionera blandura, que no es otra cosa sino el pago al chantaje de esos socios contrarios al dictamen de la justicia y al sentir común, tras haber sido condenados con máximas garantías procesales como delincuentes de lesa patria? Lean este libro, permítanme el consejo, editado, por cierto, contra viento y marea, por un editor responsable como Belardo Linares, y tal vez hasta se sorprendan ustedes por la sencillez de su argumento. El embajador Cuenca pudo contemplar de cerca en Canadá el doble fracaso de los sediciosos y contempla hoy con legítima inquietud española la tragicomedia del remedio catalán. Ese montaje parásito protegido por un gobierno nacional hipotecado que, eso sí, ha sabido explotar con sagacidad la codicia de sus insaciables socios. Quizá nadie ha atinado a descubrir tan paladinamente como este libro la miseria argumental que mantiene en vilo dialéctico el negocio de unos y la indignidad de otros. Muchas gracias. Mi agradecimiento a todos los que estáis aquí esta tarde, que habéis venido a hacerme compañía. Una tarde muy especial, esas tardes que de vez en cuando Sevilla nos ofrece, donde se dice que llueve pocas veces, pero cuando llueve, llueve de verdad. Mil gracias a todos. Queridos amigos, he venido hasta Sevilla para hablaros de Quebec y Cataluña y explicar ante vosotros no lo que he leído en los libros, sino lo que he visto con mis ojos. Y también para desbaratar el mundo de mentiras que han construido los separatistas catalanes y hacerlo utilizando el arma contundente y eficaz de que dispongo, el poder demoledor de la verdad. Quienes tienen ya pactada la celebración de una consulta popular en Cataluña toman como precedente lo sucedido ya en Canadá. Un enfoque equivocado que oculta un dato clave, es este. Las normas constitucionales canadienses permiten la separación de una provincia, sea Quebec o cualquier otra, mientras que en España no existe ni puede existir un precepto semejante. Esa es la diferencia sustancial entre ellos y nosotros, porque aquí el artículo 2 de nuestra Ley de Leyes proclama lo siguiente, y cito: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Fin de la cita. Clara y contundente referencia a la indestructible unidad de España y a su sacrosanta integridad territorial. Esto es lo que debemos tener claro, porque sé muy bien que quienes tienen decidido convocar el referéndum nos pretenden engañar. Y es que la consulta ya pactada, por mucho que adulteren su alcance y contenido, no tiene cabida en nuestra Carta Magna, que, por cierto, fue aprobada con el 92% del voto favorable de los ciudadanos catalanes, el porcentaje más alto registrado en las 17 autonomías. Por tanto, señores del procés, olvídense del referéndum pactado o sin pactar. Es cierto que en los últimos meses la Moncloa ha claudicado, concediendo en la mesa para el diálogo todo lo que Esquerra le ha exigido. Pero tragarse una consulta para romper España es mucho tragar. ¿Qué es lo que realmente ha sucedido con el tema de Quebec, que tanto gusta a los separatistas catalanes? Brevemente lo voy a relatar. Cuando fui nombrado embajador en Canadá,
en la primavera de 1999, ya se habían celebrado 2 consultas populares acerca de Quebec. La primera tuvo lugar en mayo de 1980 y el no triunfó por 20 puntos. 15 años más tarde, en octubre de 1995, los quebequeses volvieron a votar y la ventaja del no se redujo solo a unas centésimas. Todos los colegas con los que me entrevisté a mi llegada en las habituales visitas de cortesía que hacemos los embajadores al incorporarnos a un nuevo destino, coincidieron en su análisis. Canadá se rompería cuando tuviese lugar la tercera votación, prevista para fecha muy cercana. Ninguno ponía en duda el más que previsible resultado. Pero los agoreros no contaron con la determinación y la experiencia política de un líder de la categoría de Jean Chrétien, primer ministro federal, que adoptó, entre otras, 2 sabias medidas. La primera, solicitar del Tribunal Supremo un dictamen sobre la eventual independencia de Quebec, a la luz del derecho interno e internacional. Su propósito era uno solo: establecer el marco jurídico adecuado para que la decisión se adoptara dentro de la legalidad. La segunda iniciativa fue la consecuencia de lo ya dictaminado por los jueces: transformar la opinión del tribunal, de carácter meramente consultivo, en una norma con fuerza de obligar. Así nació lo que se conocería como Ley de la Claridad. 3 son las exigencias que establece. Claridad en la pregunta, no las 114 palabras de la primera consulta, ni las 59 de la segunda. Claridad en la respuesta, nunca la mitad más 1 de los votos expresados, nunca la mitad más 1, sino lo que los magistrados llamaron una mayoría reforzada. Nunca se precisó exactamente qué mayoría, pero sí se dijo que sería superior a los 2/3, porque no se puede romper un país por mayoría simple. Y sobre todo, deber de negociar con el Gobierno central y con los restantes territorios que componen Canadá, porque así lo exige, en democracia, un principio básico que no tiene excepciones: la solidaridad entre todas las provincias del Estado federal. Las consecuencias de esta famosa norma han sido varias. 2 son las que deseo resaltar. La primera, el aplazamiento sine die de la prometida tercera votación, que aún no se ha celebrado, y han pasado casi 30 años. Ni parece que se vaya a celebrar. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los separatistas son conscientes de que no la pueden ganar. La segunda consecuencia es esta: la debacle del partido quebequés, que llegó a tener 80 escaños en un parlamento provincial de 122 y en las últimas elecciones celebradas el pasado octubre han obtenido solo 3, es decir, nada. ¿Quiere esto decir que el nacionalismo quebequés ha desaparecido? Desde luego que no. Seguirá estando ahí, como nostalgia y añoranza de su pasado francés, pero ya no constituye una amenaza a la integridad territorial de Canadá. Y eso es lo decisivo. Sustanciado de esta forma el llamado precedente canadiense, en los últimos capítulos del libro me refiero a lo que llamo las 6 grandes mentiras del separatismo catalán. Para empezar, señalo que son muchas más de 6, pero he querido analizar solo las que considero más clamorosas y dañinas. He anotado y rebatido brevemente expuestas las siguientes. La primera, proclamada hasta el aburrimiento por los diputados de la Esquerra, consiste en afirmar que Barcelona se enfrentó valientemente a las tropas de Franco en defensa de las libertades catalanas. Una clara y rotunda falsedad, porque las unidades que cruzaron las anchas avenidas de la ciudad condal el 26 de enero de 1939
No lo hicieron usando de sus armas o venciendo esa brava resistencia de la que los secesionistas alardean. Lo hicieron con el fasto y oropel de un desfile militar, entre vítores y aplausos, besos, colgaduras y claveles. La segunda mentira ha tenido un cierto eco dentro y fuera de España. Es la que proclama: Madrid no nos deja poner urnas. Hace tiempo publiqué un artículo sobre esta tontería que no valdría la pena ni siquiera comentar, porque todo el mundo sabe que desde el inicio de la transición los catalanes han ido a las urnas docenas de veces, de manera libre y democrática. Lo han hecho para aprobar su Estatuto de Autonomía y en apoyo de la Constitución de 1978 y para participar en todas las elecciones generales desde junio de 1977 y para elegir su gobierno y parlamento en los muchos comicios autonómicos hasta ahora celebrados. Es decir, han ido a las urnas más de 40 veces. Pero eso sí, en el marco de la ley, no con pucherazos infumables, sin censos, garantías, recuentos vigilados ni controles, como sucedió con la burda mascarada del 1 de octubre de 2017. España nos roba es la siguiente patraña que analizo. Hoy, exhumados los archivos del Palacio de la Música y a la vista de las cuentas descubiertas en Andorra y en varios paraísos fiscales, está bastante claro quién ha robado a quién. Publicados hace tiempo los papeles del llamado Juicio del Palau, ya tenemos los primeros condenados en sentencias firmes dictadas por los tribunales catalanes, Y cuando las autoridades competentes acaben de sumar los documentos del escandaloso 3%, saldrá a la luz algo que se nos viene ahora ocultando: la verdad de esa extorsión que tantos bolsillos ha colmado. La cuarta y quizás más ridícula mentira se ha anunciado de esta forma: proclamada la República de Cataluña, será reconocida por todas las naciones, aunque Madrid se oponga. No hace falta rebatir esta bobada. Los hechos ya lo han demostrado. Tras la unilateral proclamación de la República Catalana en octubre de 2017, nadie, absolutamente nadie, se aprestó a reconocer el pretendido nuevo Estado cuyo nacimiento se anunciaba. Y eso, a pesar de las gestiones de las falsas embajadas, entre comillas, que la Generalidad mantiene en 20 países, y a pesar de las voluntades bien pagadas de unos aventureros de vistoso plumaje. Hay empresas que te los proporcionan previo pago, que pululan por el mundo y se mantienen siempre alerta para hincarle el diente a lo que caiga. La quinta mentira que analizo se presenta en estos términos: aunque Cataluña se separe de España, continuará dentro de la Unión, porque somos europeos. Dicho así, suena bonito, pero tampoco es verdad. Claro que los catalanes serán siempre europeos, porque la geografía es la geografía, pero si rompen con España, quedarían automáticamente fuera de la Unión Europea. Así lo han declarado una y otra vez los más altos responsables de Bruselas. Lo anunció Romano Prodi en 2004 y después lo han repetido todos los demás. No voy a insistir en este punto, quizá el que conozco más a fondo, porque he sido responsable de las relaciones con Europa en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y sé lo que piensan sobre el tema los líderes más cualificados del viejo continente. Piensan esto: que las aventuras rupturistas no tienen cabida en el proyecto europeo, ni la van a tener en el futuro. En fin, la sexta mentira la presentan y defienden de esta forma: Cataluña será mucho más rica cuando esté fuera de España. ¿Qué cosas? Los hechos han mostrado lo que viene sucediendo en los últimos 5 años. No son opiniones mías,
sino datos oficiales que cualquiera puede comprobar. Sobre la amenaza del independentismo, el dinero catalán ha mantenido una cierta ambigüedad. Hoy, los serios responsables e industriosos empresarios agrupados en Fomento están revisando esa posición, porque ya han comprobado en propia carne que de todas las avalanchas conocidas, la de más difícil contención es la estampida del dinero. Según datos oficiales del Colegio de Registradores, bastó la simple aprobación por el Parlamento catalán de las llamadas leyes de desconexión en septiembre de 2017 para que hiciesen las maletas más de 5.500 compañías camino de Madrid, Valencia, Zaragoza y otras capitales. Y hasta ahora, exactamente igual que sucedió en Canadá, a raíz del segundo referéndum, cuando 700 empresas importantes salieron de Quebec y aún no han regresado. Queridos amigos, al igual que ha sucedido con el caso canadiense y salvando las distancias, las fuerzas del independentismo catalán hoy se encuentran divididas y enfrentadas. Viven del desgarro y la fractura y en eso no van a cambiar, pero a pesar del apoyo que le presta la Moncloa, ya no son una amenaza seria para la unidad de España. Sé que caigo un poco en presumir una posibilidad, pero yo sí estoy profundamente convencido de que se ha iniciado ya una caída en la fuerza del separatismo. De eso estoy convencido, querido Ignacio. En Europa, pero a pesar del apoyo que les presta, digo, ya no son una amenaza seria para la unidad de España. En Europa bien lo saben, ellos no se han enterado todavía. Y a pesar de los indultos, la reforma del Código Penal y las demás claudicaciones impuestas en la mesa del diálogo por los compañeros de Rufián, el tiempo ya no les pertenece. Su ciclo está a punto de terminar. Son como aquel pobre soldado japonés que encontraron vagando por las selvas de Guam con su casco y su fusil dispuesto a la pelea, ignorando que los suyos habían perdido la guerra 5 años más atrás. ¿Qué necesitamos para que se consolide esta tendencia? A mi juicio, un gobierno capaz de adoptar estas 3 medidas. La primera, tomar la iniciativa. No es inteligente ir a remolque de los acontecimientos, a ver qué dicen o hacen los separatistas para bajarse del cajón de don Tancredo. Es lo que ha venido haciendo el gobierno en el pasado. No se trata de mover ficha, de acuerdo con la expresión utilizada en las tertulias, sino de articular una estrategia inteligente, firme y meditada, sabiendo lo que quieres y cómo lograr tus objetivos. Porque, como se dijo hace más de 2000 años, no puede tener vientos favorables quien no sabe a qué puerto se dirige. Lo segundo, hacer pedagogía. Vosotros lo habéis señalado, hacer pedagogía y hacerla en catalán. La más alta prioridad del Gobierno de Madrid ha de ser esta: poner fin a los relatos inventados, desenmascarar el victimismo y corregir la propaganda con que se viene machacando a los chavales desde su primera infancia. Es decir, arrancar de cuajo las falacias que acabo de enunciar y contarle a los votantes la verdad. Es tarea que deben emprender no solo los responsables políticos, sino la sociedad civil, los actores económicos, los intelectuales de prestigio y los medios de comunicación. Es, modestamente, lo que estamos haciendo aquí esta tarde. Finalmente, y como tercera medida, hay que poner en marcha acciones eficaces en apoyo de los catalanes que también se sienten españoles, que, por cierto, son la mayoría. Hoy, con toda la razón, se consideran olvidados, incluso perseguidos y humillados. Para los soberanistas, quien no se suba al carro del proceso será siempre un cuerpo extraño,
cuando no un traidor, un botifler, un enemigo. Recuerdo que Jordi Pujol dijo a Josep Borrell hace ya algún tiempo: tú has nacido en Lleida, pero no eres catalán. Ese es el problema, excluir a los españolistas, aunque vengan de la Pobla de Segur, y colgar el San Benito de Charnego a más de media Cataluña, señalando como ciudadanos de segunda a quienes no compartan las ideas de la secta que hoy manda en Barcelona. La tarea que acabo de enunciar no será fácil, lo sé muy bien, pero debemos abordarla con ánimo sereno y ganas de acertar. Frente a las desordenadas ambiciones que hoy estamos viendo, Madrid y la Barcelona que yo quiero necesitan compartir espacios de encuentro y acomodo. No el enfrentamiento, sino la cooperación. No el choque de trenes, sino tender puentes para el entendimiento dentro de una España plural, fuerte y unida. Una España que con la transición de la que tantos extremistas abominan ha sido capaz de sustituir el rencor por la concordia, los egoísmos por la solidaridad y las sombras de la dictadura por los resplandores de la libertad. Y termino, queridos amigos, formulando una pregunta y apuntando lo que a mi entender debería ser la solución. ¿Qué se puede hacer para salir del actual atolladero? Lo acabo de afirmar en 2 artículos recientes. Cataluña necesita un proyecto político integrador y un líder capaz de concebirlo y apoyarlo. Alguien que se ocupe no solo de los del lacito amarillo, sino de los intereses y del bienestar de esa mayoría silenciada que defiende la Constitución y la españolidad. Un líder que se olvide del actual nacionalismo de hojalata, tributario de los bancos andorranos, del chalet de Waterloo y de gastar en embajadas de lujo el dinero que haría falta para escuelas, centros de salud y ayudas a las pymes y a una agricultura marginada. Lo que con urgencia precisamos es articular una política seria, responsable y vigorosa, que implante en Cataluña algo que hoy no existe: el Estado de Derecho y el imperio de la ley, es decir, la democracia. Un proyecto ilusionante que devuelva su grandeza a la ciudad condal, gestione la potente economía catalana y sepa plantear en Madrid, con pulso firme, no las exigencias de unos vividores que medran a costa del proceso, sino las justas y legítimas reivindicaciones de una Cataluña rica y culta, dentro de la unidad de España, para que puedan vivir todos los catalanes, hoy divididos y enfrentados, en paz, justicia y libertad. No sé si podré llegar a verlo, pero es lo que deseo. Muchas gracias, queridos amigos. Las ideas para escribir un libro no nacen de la noche a la mañana, nunca. Aquí tenemos varios autores de varios libros y bueno, como digo, en el prólogo primero, porque el libro, la edición actual tiene un prólogo nuevo que le he añadido yo, pero en el prólogo primero y más breve digo por qué este libro y por qué ahora. Se me ocurrió siendo embajador en Canadá, porque vi lo que pasó en Canadá y porque he tenido la suerte de hablar a fondo con el primer ministro canadiense, con Jean Chrétien. Cuando se jubiló Jean Chrétien, primer ministro de Canadá, al cumplir los 70 años, se vino a Madrid y se vino a mi casa y se vino a la Sierra de Segura, a la casa de campo que tenemos en la sierra, y hablamos largamente sobre el tema. Y él me dijo entonces, y esto fue el año 2004, él me dijo: la ley de la claridad va a impedir el tercer referéndum y por tanto va a impedir que se rompa Canadá. Y entonces alguien preguntó a un ministro canadiense: ¿y por qué en España no se hace una ley de la claridad tan eficaz? Y este alguien, que fue Stéphane Dion, el ministro que se encargó de Relaciones Interprovinciales, dijo: en España no hace falta una ley de la claridad porque ustedes tienen la Constitución.
Lo que hay que hacer en España es cumplir la Constitución. Traer a Cataluña, como acabo de decir, el Estado de Derecho y el imperio de la ley, es decir, la democracia. Presumen, no se les cae, la palabra democracia no se les cae de la boca. Sin embargo, hoy en Cataluña, desgraciadamente, no existe la democracia. Esto es lo que hay que hacer. ¿Cuándo se me ocurrió escribir el libro? Cuando fui embajador en Canadá. Después del golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado el de octubre del 17, hubo dos hechos importantes. El primero, el discurso del rey. El segundo, la manifestación. El discurso fue el día 3 de octubre. Lo segundo, la manifestación del domingo 8 de octubre. ¿Por qué el discurso del rey? Porque el discurso del rey supuso traer a Cataluña algo que se había puesto en duda, que es el Estado, la fuerza del Estado. Y el rey dijo lo que tenía que decir en el momento preciso. Y en el libro digo que, bueno, frente a la propaganda que se venía haciendo, el discurso del rey, delante de toda Europa, puso las cosas claras. En cuanto a qué es lo que podemos esperar y qué es lo que podemos hacer, yo creo que la entrada en pérdida de velocidad que ha sucedido en Quebec, creo que va a suceder también en Cataluña. En esto estoy de acuerdo. Bueno, yo he quizás forzado un poquito el wishful thinking, el voluntarismo. Quizás es lo que deseo y a fuerza de desearlo lo he visto más cerca. Pero creo de verdad que, porque conozco muy bien Europa y porque conozco muy bien el proyecto europeo, creo que la ruptura de España y concretamente la separación de Cataluña no tiene cabida dentro del proyecto europeo. El mundo no va en esa dirección. Yo recuerdo cuando a Artur Mas le preguntaron, bueno, es que si se mantuviera en toda Europa lo que está usted diciendo, habría 70 estados europeos. Y dijo, no me importa. No hay ningún problema en que haya 70 estados. Sí hay un problema en que haya 70 estados. Hay un problema serio en que haya 27. Con que fíjese si habría un problema en que haya 70 estados. El rupturismo no va en dirección del proyecto europeo. Eso lo saben los europeos. Y eso empiezan a saberlo ahora los catalanes. El proyecto de ruptura no tiene cabida en el proyecto europeo. Esto es lo que pienso. En el libro me refiero a una frase que aprendí de niño y que se atribuye al mariscal Pétain, que dijo, las batallas las ganan los militares, las guerras las ganan los maestros de escuela. Y eso es lo que pensó Pujol desde el primer momento. La batalla hay que darla en la escuela. Eso pensó Pujol el año 2000, cuando planeó todo lo que está sucediendo ahora, el año 2000. Porque sabe muy bien que en la escuela la batalla en la escuela es fundamental. Por eso, de las claudicaciones que hemos concedido a los separatistas, la más importante ha sido el no respetar la decisión del 25% y el no respetar la decisión de que la enseñanza del español es fundamental. Eso lo saben los catalanes perfectamente y están peleando y han peleado y han ganado hasta ahora porque hemos cedido la batalla de la lengua. ¿Por qué? Porque las batallas las ganan los militares, las guerras las ganan los maestros de escuela. Las guerras se ganan en la escuela. Yo lo que querría es que los partidos de la oposición lean mi libro, porque ahí tienen argumentos. Yo creo que a veces en los razonamientos que escucho, pues a veces falta contundencia en los argumentos. Pero sí tenemos una clase intelectual, sobre todo en los creadores de opinión, y aquí tenemos dos importantes, y alguno de ellos ha consagrado una atención especial al tema catalán. Creo que eso es fundamental, lo acabo de decir. La batalla no la tiene que dar solamente el gobierno, la tiene que dar la sociedad civil. Y lo que sucedió después del golpe de Estado,
la intervención del rey, vino después la gran manifestación del 8 de octubre, del domingo 8 de octubre. Y eso fue extremadamente importante, fue la reacción de los que se sienten humillados y salieron a la calle. Yo almorcé a los pocos días con Vargas Llosa, que intervino en esa manifestación. Y Vargas Llosa me dijo, estoy impresionado, porque he visto de pronto el palpitar de una Cataluña que se siente ofendida y humillada. Y añadiré algo más que no he querido decir hoy, y escupida, porque hemos visto en la televisión cómo se les escupía a la cara. Y eso, de verdad, es lo que tienen que reaccionar la sociedad civil, los creadores de opinión, los empresarios. Los empresarios están cambiando. Hoy Fomento no tiene la misma actitud que mantenía hace 10 años. Y bueno, pues es un cometido de todos. Yo modestamente estoy rompiendo mi lanza, pero yo no soy nada. Es decir, lo importante es que haya de verdad una reacción nacional para colocar las cosas en su sitio, porque no tiene futuro, ni es bueno para Cataluña, ni es bueno para España. Y hay que convencer a la sociedad de que esta es la realidad. Y lo que tenemos que hacer, y lo hacéis todos, y lo hacéis los creadores de opinión, es pelear por esta idea. Y no mantenernos aquí, tomar la iniciativa. Otra de las cosas que he dicho hoy. Señor, no se puede esperar a ver qué hacen para ver qué hacemos nosotros. Hay que tomar la iniciativa. ¿Qué es lo que hizo Cretien? Cretien, cuando vio, fíjate, 46 centésimas separaron el sí del no en el segundo referéndum, 46 centésimas. ¿Y qué es lo que hizo? Pues tomar la iniciativa. Es decir, esto no puede ser porque Canadá se va a romper. Y el ejemplo canadiense nos debería servir para ver qué es de verdad algo que pudiéramos hacer. Y él dijo, lo primero, vamos a solicitar una opinión consultiva al tribunal. En Cataluña, en Canadá, no hay tribunal constitucional, hay solo Tribunal Supremo. Pues el Tribunal Supremo evacuó un dictamen que tardó 2 años en concluir, poniendo las cosas claras, pero era un dictamen consultivo, sin fuerza de obligar. Y entonces dijo, ya tenemos el dictamen, ahora lo vamos a convertir en ley. Y la ley de la claridad acabó, naturalmente que acabó con el separatismo quebequés, porque exigió las 3 condiciones que he citado. Y los quebequeses le llaman la ley de los 3 candados, porque cerró 3 puertas. Cerró, dijo, lo primero, claridad en la pregunta. Hombre, no se puede hacer una pregunta a la gente con 114 palabras. ¿Estaría usted dispuesto, en el caso de que no sé qué, y tomando en cuenta no sé qué? No, hombre, no. Diga usted, ¿quiere usted ser independiente? ¿Sí o no? Claridad en la pregunta. Y lo más importante, claridad en la respuesta. De ninguna manera la mitad más 1. No se puede romper un país por la mitad más 1. Ninguna constitución democrática del mundo establece la mitad más 1 para romper un tema, nada menos que romper un país o adoptar una decisión de la categoría que supone una decisión sobre la independencia de una región. Ninguna constitución. Todas las constituciones liberales del mundo y todas las democracias del mundo establecen cuanto más importante es la pregunta, más importante es la mayoría que se requiere. Y eso no son palabras de ahora, eso ya lo dijo Rousseau y lo dijo Alexis de Tocqueville, y cito a los dos en el libro mío, Alexis de Tocqueville y Rousseau, diciendo cuando más importante es lo que se pregunta, mayor tiene que ser la mayoría para adoptar la decisión de que se trate. No podemos romper un país por la mitad más 1. El otro día ya una de estas niñas que hablan portavoces del separatismo dijo el 50% bastaría romper España con el 50% de los catalanes de la participación y el 55% del voto favorable. Es decir, a veces cuando se dice, por ejemplo, cuando el presidente actual del gobierno dice es que a mí me apoya el pueblo español y me ha apoyado en democracia, me han apoyado sus votos. Bueno, han apoyado el 18% del censo electoral, el 18% del censo electoral. El otro 82% ha votado a otro partido o no ha votado. Es decir, no se puede romper un país
por el 18% del censo electoral. La señora Marta Vilalta, cuando dijo el otro día, bastará el 55% de los votos expresados, no del censo electoral. Bueno, con el 55% de los votos expresados no se puede romper un país. No es democrático. La democracia no es eso. Y eso es lo importante, hay que saberlo y hay que decírselo a la gente. Y hay que hacer pedagogía. Y no podemos quedarnos a ver qué pasa. Tenemos que decidir nosotros y tenemos que actuar nosotros. Porque si no, si vamos a remolque de los acontecimientos, mal asunto. Embajador, yo quería hacer una pregunta, reflexión, ¿no? Yo sé que tú has tenido embajadas en los dos grandes partidos que han articulado la democracia española del último medio siglo. Sé que a ti, que tus nombramientos los han firmado todos los presidentes habidos y por haber, menos estos chuflas de ahora, ¿no? Pero yo creo que hay que decir una cosa. No toda la culpa la tienen los canallas catalanes, ¿eh? Los catalanes que tienen una conducta canallesca, quiero decir. No, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, y tú lo sabes muy bien porque lo has vivido con una preocupación española muy intensa que yo conozco, pues tanto uno como otro son los culpables reales de lo que pasó y de lo que está pasando. Es decir, ¿cómo se puede consentir que en un país, y lamento tener que romper la honesta acústica de esta docta casa, tenga un programa pagado con dinero público en la televisión que se llama Puta España? ¿Cómo se puede consentir sin castigo eso? ¿Es que no hay autoridad judicial? ¿Es que no tenemos intacta la policía y no tenemos intacto la judicatura? ¿Y no tenemos intacto además el nivel político del gobierno, el nivel de decisión? Yo querría hacerte esa consideración. Nosotros tenemos ahora mismo una situación caótica de partidos, lamentable, la peor que hemos tenido en democracia. Ahora mismo aquí hay cada loco que dice, por ejemplo, que no se puede hacer ruido en las piscifactorías para no molestar a los peces, o dice que hay 7 identidades que a los niños de 12 años hay que proponerles para que elijan, o dicen que hay 17 modelos de familia. Lo digo como socio, con escándalo, como sociólogo, ¿verdad? Pero claro, no olvidemos que el Partido Popular y el Partido Socialista vieron en la coalición catalana y en la coalición vasca una garantía para mantener su poder. Eso ha sido así durante mucho tiempo. Y ahora no es así, ahora sencillamente es una comedieta chufla, ¿verdad? Porque esto que estamos viendo no es más que un no poder que cede ante el chantaje de unos delincuentes de lesa patria. Porque es que ha pasado todas las instancias jurídicas, en todas lo han confirmado, son unos delincuentes de lesa patria. Y con un pequeño porcentaje de esto están mandando en España y están decidiendo la política española, es lo que quería decirte. En el libro digo, en algún momento, hay un dicho que está cobrando fuerza, que lo dice mucha gente: no queremos jueces sino diálogo. Hay que desjudicializar el proceso y hay que dialogar. Hombre, no queremos jueces sino diálogo, es lo que dicen todos los delincuentes de este mundo, todos. No les gustan los jueces, quieren el diálogo. La llamada mesa de diálogo, yo escribí un artículo que lo titulé El velador y dije que no es una mesa, porque no tiene 4 patas, tiene una sola pata y no completa, que es la pata del separatismo, la plata, porque es Esquerra, ni siquiera todos los separatistas están ahí. Pero en esa mesa no hay más que Esquerra. ¿Dónde están los catalanes no separatistas? ¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde están las instituciones del Estado? Son las 3 patas que faltan. Hay una sola pata, la pata del velador. Por tanto, todo lo que ha salido de ahí no es más que imposiciones que han ido tragando, pues porque tienen los 3 votos que necesita el presidente para seguir sentado en la silla de la Moncloa. Esa es la triste realidad. Pero yo digo ahí que bueno, que hay cosas, hemos tragado muchas cosas, pero tragarnos el referéndum, yo eso tengo que verlo. Creo que es mucho tragar. Tragar que se celebre un referéndum para romper España, como lo tienen ya decidido y aceptado en la mesa de diálogo, creo que tragarse eso es mucho tragar. A lo mejor soy un optimista, querido
Ignacio, pero creo que eso es mucho tragar. Sí, yo me limito a expresar dudas, ¿eh? No te he dicho que eso no vaya a ser así y ojalá tengas razón, pero hace 20 años justo, en febrero o marzo de 2003, Pujol me dijo expresamente en una entrevista, me dijo, la lengua es la gran herramienta de construcción nacional. Después, en el 2017, cuando durante el procés, el profesor José Luis Álvarez, catedrático de Sociología Política en la Complutense, escribió varios artículos, varios ensayos, donde defendía la tesis de que la inmersión lingüística no es un programa educativo ni cultural, sino un programa político de creación nacional. Decía, no se puede predicar la secesión en castellano. Entonces, él tenía la teoría de que la inmersión lingüística es una bomba de tiempo y que cuando muera del todo, desaparezca del todo la primera generación de migrantes, andaluces, gallegos, extremeños, y en cambio llegue a la madurez y a la mayoría de edad las últimas generaciones educadas en la inmersión, se producirá una mayoría demográfica secesionista. Ahora te hago la pregunta, ¿cómo era o cómo es el programa educativo quebecois? Que tienen también, bueno, no es una lengua propia, tienen el francés, pero es una lengua distinta, que no es lo mismo, pero ¿cómo era? ¿O cómo estaba tan adoctrinado como el catalán? El tema en Quebec, mira, Quebec tiene sus propias señas de identidad, pero incluso tiene más señas de identidad que Cataluña. Quebec es más identitario que Cataluña, porque tiene dos grandes cuestiones que no existen en el separatismo catalán. La primera es la religión, es decir, el separatismo catalán, Cataluña tiene la misma religión que el resto de España. Sin embargo, en Quebec existe el catolicismo que no existe en el resto de Canadá, que son protestantes. Por lo tanto, hay una diferencia fundamental ya religiosa. Quebec es católico y el resto de Canadá es protestante. Lo segundo es el derecho. El derecho canadiense es el common law, es el derecho británico. En Quebec existe el derecho francés, el código francés. Tampoco existe en Cataluña una diferencia jurídica entre Cataluña y el resto de España. Y son dos cosas muy importantes, hasta el extremo de que en el Tribunal Supremo de Canadá, que tiene 9 jueces, por imperativo legal, 3 jueces tienen que ser quebequeses, porque tiene que defender una situación jurídica diferente, que es el Código de Napoleón. Y aparte de eso, pues luego están las demás señas de identidad que existen en Quebec y que no existen en Cataluña. La lengua es muy importante. ¿Por qué es tan importante la lengua allí, lo mismo que aquí? ¿Por qué es tan importante? No hay diferencia entre el sistema educativo, lo pueden hacer bilingüe. Y de hecho la lengua oficial de Canadá es el francés y el inglés, exactamente igual. Y todos los políticos, cuando hacen un discurso, lo hacen mitad en francés y mitad en inglés. La lengua tiene un reconocimiento y no supone un factor de dislocación, sino todo lo contrario, un factor de integridad. Se acepta como tal, porque el Canadá francés, pues es francés. Y fíjate, una de las cuestiones importantes es participar en el gran movimiento de la francofonía. Es decir, en la Commonwealth es una cosa muy importante en el mundo anglosajón. En el mundo francés es muy importante la francofonía. Y entonces Canadá forma parte de la francofonía. Pero si Quebec llegara a ser independiente, sería la nación más importante territorialmente de la francofonía. Tiene 3 veces la extensión de Francia. Quebec tiene 1,5 millones de kilómetros cuadrados, 3 veces la extensión de Francia. Por tanto, la lengua allí es natural. Quebec ha sido francés pues desde que lo descubrió Jean Cartier a mediados del siglo XVI.
Por cierto, vale la pena leer la historia de Jean Cartier. Es un tío impresionante, absolutamente impresionante, porque cruzó con un barco de madera que apenas se tenía sobre las aguas, cruzó el Atlántico de una manera absolutamente asombrosa y tomó posesión de la Nueva Francia, lo que se llamó la Nueva Francia, el nombre del rey de Francia, un tío que cruzó el Atlántico Norte como si tal cosa, con una barquichuela con 50 tripulantes, impresionante, como navegante. Bueno, pues lo primero que hizo fue tomar posesión de Canadá en nombre del rey de Francia. Y eso se ha mantenido así. Y el idioma francés se ha mantenido así, de manera natural. Jean Chrétien tuvo que aprender inglés. Él es canadiense, él es quebequés, como casi todos. Es decir, el actual primer ministro es quebequés, su padre era quebequés, Jean Chrétien era quebequés, porque Quebec ha tenido siempre un peso muy importante dentro de Canadá. Pero Jean Chrétien empezó a estudiar inglés a fondo con 18 años. Y sin embargo es canadiense hasta la médula y es el que ha hecho todo para mantener la unidad de Canadá. Y es quebequés. Y no solo es quebequés, sino profundamente quebequés. Vive todavía. Es un año mayor que yo. Y el 11 de enero ha cumplido 89 años. Nació en el 34. Perdón, voy a abundar, no quiero cansar, pero voy a abundar en lo que ha dicho el profesor Narbona y don Ignacio Camacho. Yo fui notario en Barcelona capital, fui con niños pequeños. El problema, aparte del idioma y de la diferencia y de la identidad, si la competencia educativa sigue en manos de la generalidad y los programas educativos y la historia tergiversada está en manos de ella, es cuestión de tiempo cómo van a ir educando en la mentira a distintas generaciones. En el libro cuento una historieta. A mí me gusta contar historias. Los que me conocéis sabéis que soy raconteur, que dicen los franceses. La historia la cuento en el libro, lo difícil que es arrancar la mala educación para poner sobre ella la buena educación. Es decir, arrancar el error y sembrar la verdad es muy difícil cuando el error ha tomado fuerza, muy difícil. Y cuento en el libro que a mediados, alrededor de los años 20, un profesor llevó a su hijo, un padre llevó a su hijo al conservatorio para que le dieran clases de violín. Y bueno, pues el profesor le dijo, pues mire usted, el curso completo para que su hijo aprenda a tocar bien el violín son 3.000 pesetas. Y dijo, estamos en el año 20, y dijo el profesor, pues me parece muy bien, 3.000 pesetas. Y el padre dijo, pues muy bien, 3.000 pesetas. Y dice el padre, bueno, con una sonrisilla así de, tenga usted en cuenta, pues como pidiendo una rebaja, tengo usted en cuenta que mi niño ya sabe bastante. Y entonces el profesor le dijo, entonces la cosa cambia. Son 6.000 pesetas. 3.000 para que olvide lo que sabe y 3.000 para educarle desde cero como a todos los demás. Pues esto es lo que hay que hacer con los niños y no es fácil. Quitarles lo que saben no es fácil. Pero para ponerlos a cero y enseñarles la verdad no es fácil. Sé muy bien que no es fácil. Pues la competencia la tiene la autonomía. Sí. Pero bueno, fíjate, en algún momento dado, digo también ahí, que Pujol dijo, hablando con la gente y tal, dijo, bueno, que vengan los que quieran, necesitamos mano de obra, que vengan los que quieran con tal de que no sepan español. Cuando sucedieron los atentados del 19, es decir, cuando sucedieron los atentados terribles de Cambril y del centro de Barcelona, en el libro digo, bueno, quería usted que ahora hay 800.000, hay 26, creo que son 26 las mezquitas que hay ahora mismo en Cataluña, creo. Pero vamos, lo que sí hay es de 800 a 1 millón de musulmanes. Y cuando sucedió lo que sucedió, dije, ¿no quería usted que vinieran los que hablen castellano? Que viniera cualquiera que no hable, pues ya los tiene usted. Ahí los tiene usted. Y ese es el tema, ese es uno de los temas. Amigos catalanes me dicen
que hay gente que aspiran, ellos aspiran, estas 26 mezquitas, aspiran a que Cataluña sea la primera república islámica independiente de Europa. Sé que no es posible, pero bueno, es a lo que aspiran. Entonces, que haya 1 millón de islamistas en Cataluña y que no vengan hispanoamericanos porque hablan castellano, pues eso es un dato a tomar en cuenta, creo. Juan José, enhorabuena. Muchas gracias a los presentadores. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.